Just as a reminder, the concept, the teaching suggests that what we're looking for in life, whether we realize it or not, is happiness. But happiness is something very specific. Solo un recordatorio, las enseñanzas lo que dicen es que estamos buscando la felicidad, es lo que realmente estamos buscando, pero la felicidad es algo muy específico. Happiness is happiness through peace of mind. La felicidad es la felicidad a través de la paz mental. So, peace of mind in daily living. La paz mental en la vida diaria. What is daily living? ¿Qué es la vida diaria? Daily living is essentially interhuman relationship. La vida diaria es esencialmente la interacción entre los seres humanos. So, really it means peace of mind in interhuman relationship. Así que realmente es la paz mental relacionada a la interacción entre los seres humanos. Interhuman relationship can be with your family or friends. Las relaciones humanas pueden ser con familia o amigos, Neighbors, work colleagues, vecinos, colegas de trabajo or complete strangers. o desconocidos. Daily life also is a process whereby decisions have to be made many times during the day in order for life to unfold. La vida diaria es también un proceso a través del cual muchas decisiones tienen que ser tomadas para que la vida pueda avanzar. If we see life as a happening, a story, a creation, Si vemos la vida como una ocurrencia, una historia o una creación, and we see that we are intrinsically part of the creation, y vemos que nosotros somos intrínsecamente una parte de esa creación, we came into existence as impersonally as the mountains and the trees. comenzamos a existir esencialmente igual que las montañas y que los árboles. So we could take the perspective of life being a predetermined story. Así que podríamos tomar la perspectiva de que la vida es una historia predeterminada, Unfolding in each moment exactly as it is destined to unfold. que se está desenvolviendo en cada momento exactamente como está destinada a desenvolverse. Unfolding essentially based on the initial impulse that started the whole thing. Desenvolviéndose básicamente a través del impulso inicial que comenzó todo. And that everything that comes after that is essentially an expression of the initial impulse. Y que todo lo que ocurrió después es básicamente una expresión de ese impulso inicial. So if everything is happening and unfolding exactly as destined according to the initial impulse, Así que si todo está ocurriendo y básicamente desenvolviéndose como debe haber sido destinado o como es destinado en base a ese primer impulso, and we see that life could be seen as a predetermined story, y vemos que la vida puede ser vista como una historia predeterminada, or we look at it on a more causal basis and see that whatever I do is based on my genes and up-to-date conditioning, o lo vemos desde un punto de vista más causal, en donde nos damos cuenta que todo lo que hacemos tiene que ver con nuestros genes y nuestro condicionamiento actual. two factors that I've never had any control over, Dos factores sobre los cuales nunca tuve control. then we might conclude in our head that actually choice is an irrelevance. Podemos concluir entonces que las elecciones son verdaderamente irrelevantes. We might conclude that choice doesn't exist. La elección realmente no existe. From one perspective, that is correct. Desde cierta perspectiva, eso es correcto. That everything happens as it is going to happen, and so no one has choice. Todo ocurre como tiene que ocurrir, o sea que nadie tiene la posibilidad de elegir. But when we look at life practically on a level of where it's actually happening, Pero cuando vemos la vida prácticamente al nivel en donde realmente está ocurriendo y desenvolviéndose, we can't deny that
choice is the mechanism by which life unfolds. No podemos negar que las elecciones son el mecanismo a través del cual la vida se desenvuelve. Choice is intrinsic in the unfolding of life. Las elecciones son un proceso intrínseco en el desenvolvimiento de la vida. So if we conclude that what happens is not in my control, Así que si concluimos que lo que ocurre no está en nuestro control, that my being here was actually not in my control, que el estar aquí no es algo que esté en mi control, that doesn't mean that choice doesn't exist. eso no significa que las elecciones no existan. But we need to be very clear on what our definition of this word choice is. Pero tenemos que estar muy claros en cuál es la definición de la posibilidad de elegir. In language, there is a presupposition in a lot of the words. En el lenguaje hay una presuposición en muchas de las palabras, A presupposition of personal doership. una presuposición del hacer personal. This is how humanity has come to see themselves as the doers. Esta es la manera en que la humanidad se ha visto a sí misma como los hacedores o los autores, As separate, independent entities. como entes autónomos y separados. Language is essentially an extension of our intellect. El lenguaje esencialmente es una extensión de nuestro intelecto. And so within the language there are certain presuppositions. Así que dentro del lenguaje hay ciertas presuposiciones. If we start seeing life differently, we need to redefine the words that we use so that they align with our seeing of life. Si comenzamos a ver la vida distinto, tenemos que redefinir las palabras que usamos para que se alineen con esta nueva postura ante la vida. If we keep thinking, which means keep using words with specific definitions, Si seguimos utilizando las palabras con definiciones específicas, then we are effectively reinforcing a certain view of life. efectivamente estamos reforzando una cierta perspectiva de la vida. So as we start seeing life differently, we have to either use different words or redefine the definition of the words. Así que a medida que comenzamos a ver la vida distinto, tenemos que redefinir las palabras o usar palabras nuevas. So depending on your exposure to certain spiritual paths and people on those paths, Así que dependiendo de tu exposición a ciertos caminos espirituales y a la gente en esos caminos espirituales, you might have come across, it might even be something that happened for you, people speaking in very passive tense. puede que te hayas encontrado y que incluso te haya pasado a ti que la gente o tú comiencen a hablar en términos muy pasivos. Eating is happening. El comer está ocurriendo. You might have noticed that in some circles, people can't use the word I or you. Pueden haber notado que en ciertos círculos la gente no puede usar la palabra yo o tú. The use of personal pronouns is now a sin. El uso de pronombres personales se vuelve un pecado. Now, this is very understandable and it's a useful part of the process. Esto es muy comprensible y además es una parte muy útil del proceso. It's part of the deepening of the understanding for that person. Es parte de la profundización del entendimiento para esa persona. The I that they used to know themselves as El yo a través del cual solían conocerse, has been seen through. lo han logrado ver a través de él. We could say that they saw themselves as the body and the chooser. Se puede decir que se veían a sí mismos como el cuerpo y el que tomaba decisiones. And as certain insights and realizations happen, Y luego de ciertos descubrimientos, there can be the sense that there is no one home, puede haber la sensación de que no hay nadie en casa, no one choosing. nadie que está tomando decisiones. And because previously the definition of me or I was the chooser, Y porque previamente la definición del yo tenía que ver con ser el que tomaba decisiones, if the definition isn't redefined,
Si la definición no es redefinida, then we can't use the word I anymore. entonces no podemos usar la palabra yo más. It just doesn't make sense to us. No tiene sentido. But what tends to happen is a whole layer of experience is overlooked. Pero lo que tiende a pasar es que toda una capa de experiencia deja de ser vista. A whole layer of functioning that is still happening, Toda una capa de funcionamiento que todavía está ocurriendo, that is sometimes not encompassed by the new vocabulary that we use. y que a veces no puede ser incluida a través del nuevo vocabulario que estamos utilizando. So one of these subtleties is to do with choice. Una de estas sutilezas tiene que ver con la elección. We can be convinced that I have no choice. Podemos estar convencidos de que no tenemos la posibilidad de elegir. And that could be because we're mistaking the word control and choice. Y eso puede ser porque estamos confundiendo la palabra control con elección. Maybe because we're mistaking a doer for a mechanism. Quizás porque estamos confundiendo a un hacedor con un mecanismo. Thinking that if a choice happens, it has to happen by a chooser. Pensando que si una elección ocurre, tiene que ser tomada por una persona por una persona que toma la elección, efectivamente. Instead of maybe coming to realize that choice can happen without a doer, without a chooser. Sin darnos cuenta que una elección puede ocurrir sin necesidad de que haya una persona haciendo o tomando la elección. So even if we see that there is no doer, Así que incluso cuando vemos que no hay hacedor o autor, isn't it clear that in life we are always having to make decisions and choice? ¿no está claro que en la vida siempre estamos tomando decisiones y eligiendo cosas? So what do I mean by choice? Entonces, ¿a qué me refiero por elección? I mean, if you find yourself at a restaurant and you get handed a menu, Si te encuentras en un restaurante y te entregan un menú, there are 10 options on the menu. It's undeniable. hay 10 opciones en el menú, es innegable. 5, 10, 15, whatever number. 5, 10, 15, cualquiera que sea el número. Those options, at some point, one of them gets picked. En algún momento, una de esas opciones es elegida. I'll have orange juice. Voy a tomar jugo de naranja. So as far as I use the word choice, choice is the moment at which one of many options gets picked. Cuando uso la palabra elección, elección es el momento en el que una de las distintas alternativas es elegida. The explanation in the concept says that in each moment we find ourselves in a circumstance Las explicaciones y los conceptos nos dicen que en todo momento nos vamos a encontrar en una circunstancia particular. we're not in control of the circumstance that we find ourselves in. No estamos en control sobre la circunstancia en la cual nos encontramos. We don't determine all of the variables of the circumstance. No determinamos cuáles son las variables de esa circunstancia. We don't determine what is on the menu, for example. No determinamos cuáles son las opciones que hay en el menú, por ejemplo. And then based on our genes and up-to-date conditioning, Y luego, basado en nuestros genes y el condicionamiento actual, based on our composition in that moment, basado en nuestra composición en ese momento particular, a composition that life has put in place, una composición que la vida ha colocado en su lugar. then what we can call a decision or a choice happens. Entonces, lo que podemos llamar una decisión o una elección ocurre. So seen from this point of view, choice doesn't actually require a psychological chooser. Así que visto desde esta perspectiva, la elección no requiere un elector o una persona que elige psicológica. Choice or decisions can happen as part of a mechanical movement, La elección o una decisión puede ocurrir como parte de un movimiento mecánico, biological mechanics, un movimiento biológicamente mecánico and psychological mechanics. y psicológicamente mecánico.
our biological preference and our psychological, or our biological reactions and our psychological reactions are all part of our makeup. Nuestras reacciones biológicas y psicológicas son parte de nuestra estructura. We are always functioning according to our composition. Siempre estamos funcionando de acuerdo a nuestra composición. Remember, I mentioned that we are biological instruments. Recuerden que mencioné que somos instrumentos biológicos. I mentioned this not today, but I'll say it again. No lo mencioné hoy, pero lo voy a repetir. Biological instruments that have been programmed to insist that we are not biological instruments. Somos instrumentos biológicos que han sido programados para insistir que no somos organismos biológicos o instrumentos biológicos, perdón. So, because that programming has been included, Dado que esa programación ha sido incluida, doesn't mean that we aren't biological instruments. eso no significa que no somos instrumentos biológicos. So, choice that has been happening in life may always have been a biological mechanism. Así que las elecciones que ocurren durante la vida siempre han sido mecanismos biológicos Or a psychological mechanism. o mecanismos psicológicos. So, to make it a bit clearer, the distinction between biological and psychological. Para hacerlo un poco más claro, la distinción entre biológico y psicológico, We could say both of them are a result of our genes and up-to-date conditioning. podríamos decir que ambos son el resultado de nuestros genes y condicionamiento actual. The entire human being is a result of the genes and up-to-date conditioning. El ser humano entero es un resultado de los genes y el condicionamiento actual. In this teaching, the psychological identity is defined by the belief in personal doership and attachment to outcome. En esta enseñanza, la identidad psicológica está definida por la sensación de tener el control o ser el hacedor y el apego a los resultados. So it doesn't mean that all thinking is psychological. Eso no significa que todo tipo de pensamiento es psicológico. A lot of thinking that happens through the human being in this framework would be considered biological. Muchos tipos de pensamiento que ocurren a través del ser humano dentro de esta enseñanza son considerados biológicos. So the functional thinking El pensamiento funcional that happens through the human being would be considered part of the biological movement of the human being. El pensamiento funcional que ocurre a través del ser humano es considerado parte del movimiento biológico. So I have mentioned the working mind and the thinking mind. Había mencionado ya la mente funcional o trabajadora y la mente pensante. The working mind is part of the biological makeup of the human being. La mente funcional es parte de la programación o de la estructura biológica del ser humano. The thinking mind, which includes the beliefs of personal doership and attachment to outcome. La mente pensante, que incluye la creencia en la autoría personal y en el apego a los resultados, Is part of the psychological es parte de la expresión psicológica. So both the biological and the psychological are based on the individual's genes and up-to-date conditioning. Tanto la parte biológica como la psicológica son parte del condicionamiento actual y de los genes de la persona. In this transformation, what falls away is the psychological reactions. En esta transformación lo que se disuelve son las reacciones psicológicas. What falls away is the beliefs in personal doership and attachment to outcome. Lo que se disuelve es la creencia en el hacer personal y en el apego a los resultados. Essentially revealing our connection to source Esencialmente revelando nuestra conexión a la fuente and revealing the true nature of the human being that is self-content. y revelando la naturaleza del ser humano que se siente satisfecha consigo misma. Choice.
choice. Because the example about the menu that you mentioned, this for me is an example why there is no choice. Because I couldn't choose orange juice because it makes me sick in the stomach. I couldn't choose something with other things I'm allergic to, so I have to choose. No. Actually, I have no choice. I can't eat certain things. So isn't that just an illusion because we are forced to act according to the programming? Tengo una pregunta sobre la elección relacionada al ejemplo del menú. Yo no puedo elegir ciertos elementos del menú porque soy alérgica o porque no los puedo comer. Entonces no es la posibilidad de elección una ilusión, porque de hecho yo estoy forzada a actuar en base a mi programación biológica. ¿Ya? So when we look at choice more closely and we look at the mechanics of it, cuando observamos más de cerca el tema de la elección y vemos las mecánicas o el funcionamiento de esto, and remember we've redefined the word choice as being simply the selection of one of many options. recuerda que redefinimos la palabra elección como simplemente la selección de una de muchas opciones. So you can't deny that choice happens. Así que no puedes negar que la elección ocurre. Many options on the menu and you pick one. Hay muchas opciones en el menú y tú eliges una. So now we've redefined that definition of choice, the selection of one of many options. Entonces redefinimos el significado de elección, es la selección de uno de muchas opciones. If we keep the definition of choice being my complete free will, si mantenemos la definición de elección anterior, que es mi completa voluntad o la elección de algo por mi completa voluntad, then when we investigate this, we find I don't have complete autonomy. cuando investigamos esto más de cerca, llegamos a la conclusión de que no tenemos autonomía absoluta. But to call that no choice causes some problems. Pero llamar eso no elección o pensar que eso es no elección puede causar problemas. Because in practice, you have the possibility, it seems, to pick one of many options. Porque en términos prácticos existe la posibilidad de elegir uno entre muchas opciones. And this leads us on to the feeling of free will, which is also undeniably here in life. Y esto nos lleva también a analizar el sentimiento de voluntad, que es algo que también es innegable y que está presente. And so that's why this topic is being discussed, because if we just dismiss and say there is no choice, por eso es que estamos discutiendo este tópico, porque si llegamos a la conclusión de que no hay la posibilidad de elegir, we can miss some components of life that are there and need to be understood, need to be recognized. podemos perdernos algunos aspectos de la vida que están ahí y que deben ser reconocidos. So let's look at this mechanism of choice more closely. Así que vamos a ver este mecanismo de elección más de cerca. In theory, the choice is based on my genes and up-to-date conditioning and the circumstance I find myself in. En teoría, la elección es algo que está basado en mis genes y condicionamiento actual y la circunstancia en la que me encuentro. And we can see that I wasn't in control of my genes and up-to-date conditioning. Y puedo ver que yo no estaba en control de mis genes y condicionamiento actual. Can you just hold on to the microphone? Just if you hold on to it? Because you might ask me again some questions. So we can see that, that in theory the choice is based on the circumstance and my genes and up-to-date conditioning. En teoría, la elección se basa en mis genes y condicionamiento actual y la circunstancia en la que me encuentro. All factors that I'm not in control of. Todos factores sobre los cuales no estoy en control. And then once I make a choice, picking one of several options, Y una vez que hago una elección y elijo una de distintas opciones, the outcome isn't in my control. el resultado tampoco está en mi control. I pick the orange juice and the waiter then comes back and says, look, I'm sorry, we have no oranges, so you can't have orange juice. Elijo el jugo de naranja y luego el mesero viene y me dice, lo siento mucho, pero no hay jugo de naranja.
So, on investigation, I find both in theory and in practice, Así que si lo investigamos más, nos damos cuenta que tanto en teoría como en práctica that I'm not in control. no estoy en control. Does it mean that we have no choice? Eso no significa que no tengamos la posibilidad de elegir. At first, we say, well, of course, I have no choice because the choice that gets made is inevitable. Al principio digo, bueno, claro, no tengo la posibilidad de elegir porque la elección que ocurre es inevitable. This requires our thinking to expand a little bit and start looking at subtleties. Esto requiere que nuestra capacidad de pensar o nuestro pensamiento se expanda un poco y podamos empezar a ver las sutilezas. If we go to our experience, the feeling of free will is undeniable. Si vamos a nuestra experiencia personal, nos damos cuenta de que la sensación de voluntad propia o de tener voluntad propia es innegable. Isn't it true that in the moment you have the complete feeling of free will to pick anything on the menu? ¿No es cierto que en cualquier momento tenemos la sensación de tener libertad absoluta de elegir cualquier cosa del menú? Even if it is the thing that you hate the taste of the most in the world, Incluso si es la cosa que más odias en el mundo, la puedes elegir. or the thing that might kill you, O la cosa que te podría matar, you have the feeling that you are completely free to choose it if you like. tienes la sensación de que tienes completa libertad para elegirla si quieres. In each moment we have the feeling that I am free to pick up the glass of water and have a drink. En cada momento siento que tengo absoluta libertad de tomar el vaso de agua y tomar un trago si quiero. So everyone now has the undeniable feeling that if you want, you can stand up and leave. Todo el mundo en esta sala en este momento tiene la sensación innegable de que se podría parar e irse. So this feeling of free will is something that we need to recognize Así que esta sensación de tener voluntad propia es algo que tenemos que reconocer and appreciate because it's a gift. y apreciarlo porque es un regalo. Even when it becomes clear that in each moment I am being lived by life, Incluso cuando tenemos claridad de que en todo momento estamos siendo vividos por la vida, that the only thing that I can do is what life has designed me to do. que lo único que puedo hacer es lo que sea que la vida me ha diseñado para hacer en cada momento. I can see that if life has inserted a lot of psychological fear about upsetting the other, Puedo ver que si la vida ha insertado en mí mucho miedo psicológico de molestar al otro, that when the other asks me to help them, I'm forced to say yes. entonces cuando el otro me pida ayuda voy a ser forzado a decir que sí. And if we look at our movements in life, we see I'm always doing what life has designed me to do. So not picking a certain food is based on my allergies, let's say. Y siempre nos vemos forzados a hacer lo que la vida nos pide que hace. Entonces, por ejemplo, cuando me veo forzado a no elegir cierta comida, estoy siendo forzado por lo que mis alergias me piden que haga o que no haga. That was about the friend and the food. You mentioned the friend who asks me to help them and the food. Yeah. Yes. Okay. So we can start to see, in theory, I'm being lived. Así que podemos comenzar a ver que en teoría estoy siendo vivido, I'm not in control. no estoy en control. And yet I have to appreciate that there is this feeling in the moment Y sin embargo puedo apreciar que hay un sentimiento en cada momento that I'm completely free to do whatever I like. de que soy completamente libre de hacer cualquier cosa que quiera. So if we keep the definition of choice and we say choice means I am in control, Así que si mantenemos la definición anterior de elección y decimos elección significa que yo estoy en control, we have to say I have no choice. tendríamos que decir que no tenemos elección.
If we go around in life saying, I have no choice, everything is predetermined, Si vamos por la vida diciendo no tengo elección, todo está predeterminado, then we're not exactly observing the practice of life. no estamos realmente observando cómo funciona la vida en términos prácticos. The practice of life is that decisions must get made, En la vida, en términos prácticos, las decisiones tienen que ser tomadas many times in the day, muchas veces durante el día. and there is this gift, this feeling of free will. Y hay este regalo que es la sensación de voluntad propia. If the feeling of free will were to dissolve, Si la sensación de voluntad propia se disolviera, then I would feel like a puppet at the end of a string. entonces nos sentiríamos como títeres, I would feel like a slave. nos sentiríamos como esclavos. That would be a terrible experience of life. Sería una experiencia de vida terrible. So to acknowledge this feeling of free will is really important. Así que poder aceptar esta sensación de voluntad propia, de tener voluntad propia, es importante. Now, I understand your question because when I went to see Ramesh, I went with a deep understanding that life was a happening. Ahora entiendo tu pregunta. Cuando yo fui a ver a Ramesh, fui con una comprensión muy profunda de que la vida era simplemente una ocurrencia. And he was explaining life according to the theory, and I was very much in line with that. Y él, cuando estaba explicando la vida de acuerdo a la teoría, yo estaba muy de acuerdo con lo que decía. Everything is a happening according to God's will. Todo es una ocurrencia de acuerdo a la voluntad de Dios. Everything is completely predetermined, Todo está completamente predeterminado, down to the smallest details. hasta los más mínimos detalles. Your thoughts, your feelings, Los pensamientos, los sentimientos. when a leaf falls off a tree and the path it takes to get to the ground. Cuando una hoja cae de un árbol y el camino que toma para llegar al piso. And then he said, Y luego dijo, and you have complete free will in the moment to do whatever you think or feel to do. y tienes completa voluntad de hacer en cualquier momento lo que quieras o lo que sientas que debes hacer. I said, what are you talking about? Yo le dije, ¿de qué estás hablando? How can you say that we have free will when everything is predetermined? ¿Cómo puedes decir que tenemos voluntad propia cuando todo es predeterminado? I said, we have no choice. Le dije, no tenemos elección. And he said, Roger, in each moment you're completely free to do whatever you think or feel to do. Y él me dijo, Roger, en cada momento somos completamente libres de hacer lo que queramos o lo que pensamos que debemos hacer. And so I went in and explained all the dynamics, which he is the one explaining to us. Así que yo fui y le expliqué todas las dinámicas que de hecho es él el que estaba explicándonos. I said, we're not free, we're biological robots. Y le dije, no somos libres, somos robots biológicos. He says, yes, I completely agree with you. Y él dijo, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. That whatever we do in life is based on our genes and up-to-date conditioning, Que cualquier cosa que hagamos en la vida está basado en nuestros genes y condicionamiento actual. and we can't possibly function any differently to the way we function in each moment. Y no hay manera de funcionar diferente a como funcionamos en cada momento. So I said, yes, exactly. So we don't have free will. Y entonces yo le dije, sí, exactamente, entonces no tenemos voluntad propia. And so he said again, Roger, in each moment you're completely free to do whatever you think or feel to do. Y él me dijo, Roger, en cada momento somos completamente libres de hacer lo que queremos o debamos hacer. So I thought this is an intelligent man. Y yo pensé, yo que creía que este era un hombre inteligente. But what he's saying is just not intelligent. Pero lo que está diciendo realmente no es inteligente. This was, once again, one of the several things that I wasn't seeing. Esto nuevamente era una de varias cosas que en ese momento yo todavía no había comprendido. But not realizing that I wasn't seeing it and thinking he was wrong. Pero todavía no me había dado cuenta de que no las había comprendido y pensaba que él era el que estaba equivocado. And then luckily the topic stuck in my mind. Y luego, por suerte, el tema se quedó en mi mente I would be arguing it in my head with him. y me encontraba discutiéndolo con él, pero a nivel de mi mente. And then at some point it clicks. Oh, I see what he's talking about. Y en algún momento hubo un cambio, un clic, y me di cuenta de lo que estaba hablando él. That when we live life, life is an experience. Que cuando vivimos la vida es una experiencia. And we can't go around ignoring
what is actually here in experience. Y no podemos ir por la vida ignorando lo que la experiencia nos muestra. We can't have a theory of life that doesn't encompass what is happening on all levels of life. No podemos tener una teoría de la vida que no incluya todo lo que está pasando en los distintos niveles. And one of the ways we can describe life is life is a paradox. Y una de las maneras en que podemos describir la vida es que la vida es una paradoja. So if our understanding isn't a paradoxical understanding, Así que si nuestro entendimiento no es un entendimiento que incluye esta idea de paradoja, then we're not really understanding life. entonces realmente no estamos entendiendo la vida. So we have to be able to hold the fact that I'm not in control, Así que tenemos que poder comprender y aceptar que no estamos en control, and yet I have complete free will in the moment to do exactly what I think or feel to do. y simultáneamente tenemos voluntad propia para hacer en cualquier momento lo que pensemos o sintamos que debemos hacer. I think I make it a little bit easier for people than Ramesh made it for me, because I say we have the feeling of free will. Creo que yo lo estoy haciendo un poco más fácil para las personas que lo que Ramesh lo hizo para mí, porque yo estoy diciendo, tenemos la sensación de voluntad propia. So if we have a feeling of free will, we can appreciate the feeling of free will, Así que al tener la sensación de voluntad propia podemos apreciar esa sensación o ese sentimiento and more easily hold what seems like a contradictory theory of non-doership. y con más facilidad podemos aceptar lo que podría parecer una noción contradictoria el sentido del no hacer. So it's really saying we are not the doers, everything is a happening, Así que lo que está diciendo es que no somos el hacedor o el autor, todo es una ocurrencia. and yet even with that understanding being complete, Y aún con ese entendimiento estando completo, we can't deny the remaining experience or feeling of free will. no podemos negar que existe esta sensación de voluntad propia. It doesn't mean we have free will as defined by me being in control. No significa que tengamos voluntad propia, como dice la definición antigua, de ser un yo que tiene control absoluto. And similarly, we can't say that choice doesn't exist in practice. Y de la misma manera no podemos decir que la elección en términos prácticos no existe. Because you open the fridge and you see what's in the fridge. Cuando abres el refrigerador y ves lo que hay adentro, There is a process of thinking, maybe. hay un proceso de pensamiento que ocurre. Like, oh, I'd really like chocolate, but I've eaten far too many calories this week. Quisiera comer chocolate, pero he comido demasiadas calorías esta semana. We think about it, and then we decide whether to have chocolate or not. Y lo pensamos un poco más y luego tomamos la decisión de si vamos a comer chocolate o no. Not my decision. No es mi decisión. Not my decision as an independent, autonomous entity, No es la decisión de un ente autónomo e independiente, but it is a decision. pero es una decisión, It is a choice. es una elección. So now we have to see decisions and choices are a part of a mechanism. Así que podemos ver que las decisiones y las elecciones son parte de un mecanismo, Mechanism of a biological instrument. el mecanismo de un instrumento biológico, A biological instrument that consciousness is functioning through. un instrumento biológico a través del cual la conciencia está funcionando. So this is a good point to introduce the question, what is the human being? Este es un buen punto para introducir la pregunta, ¿qué es el ser humano? And the definition here is the human being is impersonal consciousness of source, Y la definición es que el ser humano es la conciencia impersonal de la fuente, linked to a particular body-mind organism, conectado a un organismo mente-cuerpo particular, an instrument un instrumento that has been designed by life to be exactly the way it is, que ha sido diseñado por la vida para ser exactamente como es. and that impersonal consciousness then functions through the instrument as personal consciousness. Y esa conciencia impersonal funciona a través del instrumento como conciencia personal. Personal consciousness is the experience that is had from your perspective.
La conciencia personal es la experiencia que tú tienes a través de tu propia perspectiva, from the perspective of the body. la perspectiva del cuerpo. Before humans were here, Antes de que los humanos estuviesen aquí, we could say that impersonal consciousness was functioning through the biological instrument of the dinosaurs. podríamos decir que la conciencia impersonal estaba funcionando a través de los instrumentos biológicos que eran los dinosaurios, Having a personal consciousness experience from the perspective of that instrument. que estaban teniendo una experiencia de conciencia personal desde esa perspectiva. And as part of the evolution of this story of life, Y como parte de la evolución de esta historia de la vida, more complex biological instruments came into existence, instrumentos biológicos más complejos comenzaron a existir. and the same consciousness of source is functioning through the many different Y la misma conciencia de la fuente está funcionando a través de los diferentes biological instruments. instrumentos biológicos. The instrument is essentially a vehicle. El instrumento esencialmente es un vehículo. A good analogy is to take many different appliances in the house. Una buena analogía es la de tomar varios electrodomésticos en la casa, A fridge, a heater, a fan. un refrigerador, un calentador de agua, un ventilador. It's the same impersonal electricity that gets plugged into each of the appliances, Es la misma electricidad impersonal la que va a fluir a través de los distintos electrodomésticos. and then the output from each appliance is unique. Pero la salida o el funcionamiento de cada uno de esos elementos es única. Unique according to the design of the instrument. Única de acuerdo al diseño de esos objetos. It is an output. Es una salida, un resultado. So the human being is essentially consciousness functioning through a very specific instrument. Así que el ser humano es esencialmente la conciencia funcionando a través de un instrumento específico. So the biological conditioning and the psychological conditioning are part of the instrument. El condicionamiento biológico y el condicionamiento psicológico son parte de ese instrumento. And then what happens out, what comes out of the instrument Y luego lo que surge o sale de ese instrumento is a direct result of the link between consciousness and the instrument. es un resultado directo de la conexión de la conciencia con ese instrumento. White light going through a red filter, Luz blanca que pasa a través de un filtro rojo coming out the other side as red light. sale del otro lado como luz roja. The red light is a result of the white light and the filter. La luz roja es el resultado de la luz blanca y el filtro. The personal consciousness is a result of the impersonal consciousness and the filter that it flows through. La conciencia personal es el resultado de la conciencia impersonal y el filtro a través del cual pasa. And we have the experience of that. Y nosotros tenemos la experiencia de eso. We experience our emotions, our thoughts, our actions. Nosotros vivimos o experimentamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones. We experience a reaction when the other delivers what we would like and a reaction when the other doesn't deliver what we would like. Experimentamos una reacción cuando when the other, Delivers what we would like or doesn't deliver what we would cuando like. el otro hace lo que nosotros queremos y cuando no hace lo que nosotros queremos. We experience biological reactions and psychological reactions, Experimentamos reacciones biológicas y psicológicas, all happening exactly according to our specific makeup. todo ocurriendo exactamente y de acuerdo a nuestra composición específica. Me gustaría solamente aclarar. ¿Sí? Ok. Cuando tú hablas de la conciencia como la fuente, la conciencia fuente, eso es una hipótesis conceptual. When you talk about
Impersonal consciousness? Yes, Ajá, como about- fuente de todo, como Okay, universal. about the impersonal consciousness as the source of everything, that is just a hypothesis, a conceptual hypothesis. Yes. Everything I put forward is a concept, Ok. not the truth. Todo lo que yo comparto es un concepto, no es la verdad. Entonces, tenemos que, imagino que en tanto que conciencia personal, jamás nos será posible tener la experiencia de esta conciencia impersonal. So then I imagine that as personal consciousness, we will never have the possibility of experiencing or understanding this impersonal consciousness. I completely agree. Estoy completamente de acuerdo. The best that we will, the closest we will come to impersonal consciousness Lo más cerca que llegaremos a estar de la conciencia impersonal is the experience we can have in meditation, let's say, es la experiencia que podríamos llegar a tener durante la meditación, when certain functions of the biological instrument shut down, cuando ciertos funcionamientos del instrumento biológico se apagan o se suspenden. and the experience becomes more and more simple, Y la experiencia comienza a volverse más y más simple, more and more basic. más básica. But I would say that experience is still an experience where it's still a personal consciousness experience. Pero yo diría que esa experiencia todavía es una experiencia de conciencia personal. A personal consciousness experience where a lot of the personal content is absent. Una experiencia de conciencia personal donde mucho del contenido está ausente. And so we can become aware of the sense of existence and the awareness, Así que uno puede entrar en contacto con la sensación de existencia y con la conciencia. an awareness and a sense of existence that has no age, has no sex, has no preferences. Una conciencia y una sensación de existencia que no tiene edad, no tiene sexo, no tiene preferencias. Because all of those attributes are attributes of the instrument. Porque todos esos atributos son atributos del instrumento. And so in these meditation states, those aspects of the instrument fall away. Así que en esos estados de meditación, esos aspectos del instrumento se disuelven, Revealing what we could say is impersonal consciousness in manifestation. revelando lo que podríamos decir es la conciencia impersonal dentro de la manifestación. But even so, we have to understand that isn't actually impersonal consciousness. Pero aún así tenemos que entender que eso no es la conciencia impersonal, It's just the most basic form of personal consciousness. es simplemente la forma más básica de conciencia personal. Entonces, en las enseñanzas, cuando se habla de esta conciencia impersonal, son solamente para ayudarnos a despegarnos de la identificación muy personal. So when you talk about impersonal consciousness in the teaching, it is actually just to create a detachment, detachment from the notion of personal consciousness and entity. Not entirely. Pregunto esto porque, por ejemplo, en mi caso, cuando empecé a interesarme al Advaita y que escuché hablar de todo esto, I ask because in my own case, when I started to get interested in Advaita and was listening to all of this, eso generó una expectativa. that created an expectation Encontrar a Dios, darme cuenta que yo soy Dios. to find God and to realize that I am God. So that's why I say that the teachings are all methodologies, they're all concepts. Por eso es que digo que las enseñanzas son todas metodologías, son todos conceptos. And because one of the most significant shifts in this process is becoming aware of the consciousness and the being of the human being, Y porque uno de los cambios más significativos dentro del proceso es entrar en contacto con la conciencia y con esa sensación de ser, a particular methodology will label those things a particular way in order to bring about that realization. una metodología particular va a mencionar esas cosas de una manera en particular para poder crear ese cambio. So we might be told that the human awareness
Así que puede que nos digan que la conciencia humana is not actually a human awareness. no es de hecho una conciencia humana. In order for it to be recognized by itself, Para que pueda ser reconocida por sí misma. we might be told that the body is not what you are. Puede que nos digan que el cuerpo no es lo que tú eres. What you are is formless awareness. Lo que tú eres es la conciencia sin forma. That is said in order to bring about a shift from being completely interested in the form Eso es dicho simplemente para crear un cambio o una transición de haber estado completamente interesado por la forma and then to become interested in something else that has been described a particular way. y luego interesarnos por una cosa en particular que está siendo descrita de una manera específica. And when that methodology has its effect Y cuando esa metodología surge efecto and the awareness is revealed, y la conciencia es revelada, we will then say this is the awareness of source, entonces podremos decir, esta es la conciencia de la fuente, or this is the awareness of God, o esta es la conciencia de Dios, because that's what the teachings have told us it is. porque eso es lo que las enseñanzas nos han dicho que es. When you really sit with it, with what has been revealed, when you are that, Cuando te sientas o pasas tiempo con eso que ha sido revelado, without superimposing a concept from before onto it, sin superponer o atribuirle un concepto que fue entregado, we might, if we're lucky, realize, I don't know that this is source. puede que nos demos cuenta de que realmente no sabemos si es la fuente. Entonces, eso significa que mientras estamos siendo un ser humano, lo más lejos que podemos llegar es en un gran yo no sé. So we could say that from the perspective of the human being, the furthest we can get to is to a big I don't know. I don't know, but I know I am. No sé, pero lo único que sé es que yo soy. Pero ese I am nunca sabré realmente de qué es hecho. But that I am, we can never know what it's made of. Absolutely. We don't know where it's come from. No sabemos de dónde viene, We don't know what it is. no sabemos lo que es, But there is an undeniability that I am. That is the only truth in the manifestation. pero lo que es innegable es que yo soy, y esa es la única verdad de la manifestación. It's undeniable. Es innegable, I am. yo soy. Pero como esa sensación de ser está en la experiencia humana relacionada inevitablemente con la experiencia humana, But because that feeling of I am is in the human experience is related or associated with the human experience. ¿por qué no tendría miedo a morir? Why wouldn't I be afraid of dying? Well, as we spoke about yesterday, when the belief in personal doership and attachment to outcome fall away, Como dijimos ayer, cuando la creencia en la autoría personal y en el apego a los resultados se disuelve, then there is this undeniability, I am, I exist, entonces hay esta sensación innegable de yo soy, yo existo, without a whole story about why I exist or what the purpose of life is. sin toda la historia de por qué existo o cuál es el propósito de la vida. It becomes apparent that the uncomfortableness with life isn't inherent in that sense of existence. Se vuelve claro, se vuelve aparente que esa incomodidad con la vida no está presente en esa sensación de existencia, That it's not looking to exist tomorrow. que no está buscando existir mañana. So it becomes clear, or it is self-content with just being now. Y se vuelve claro que está autosatisfecha, que what's the second part? It's content with just being now. Y que solo somos ahora.
So it's the thinking mind that is afraid of dying. Es la mente pensante la que tiene miedo a morir. The actual sense of being that we can rest in La sensación de existencia en la cual podemos descansar doesn't have that fear. no tiene ese miedo. So why wouldn't we be afraid of dying if that essence is that we come to know is, as far as we can tell, we could say, well, I don't know if it could just be human. It could be the human essence. Can you repeat? So why would we not be afraid of dying ¿Por qué no tendríamos miedo a morir? if, as you point out, Si, como tú lo dijiste, that when we are really honest with what this awareness that we can bump into tells us, cuando somos realmente honestos con lo que esta sensación de ser nos dice, we have to conclude it could well be that this awareness, this being, belongs to the human. podríamos concluir que esta conciencia, esta sensación de ser, le pertenece al ser humano. And so therefore, why wouldn't I be afraid of dying? Y entonces por eso, ¿por qué no tendría miedo a morir? And the answer is that the nature of the human being, Y la respuesta es que la naturaleza del ser humano, without certain psychological identities in place, sin cierto tipo de identidad psicológica, simply isn't afraid of not existing tomorrow. simplemente no tiene miedo de no existir mañana. So then the explanation of why we are afraid of dying Y entonces la explicación de por qué tenemos miedo a morir becomes clearer. se vuelve más clara. I'm afraid of dying because of the psychological identity that exists, Tengo miedo a morir dado a la identidad psicológica que existe, covers up the true nature that in itself is not afraid of not being tomorrow, cubre la naturaleza que en esencia no tiene miedo de no existir mañana. and therefore there is the sense of dying, Yeah. the fear of dying. Y entonces existe el miedo a morir. And from that mentality, Y desde esa mentalidad, the notion that I will die tomorrow, la noción o la idea de que voy a morir mañana or I may not exist in the future, o que puede que no exista en el futuro, has to seem like the problem. tiene que parecer el problema. So I'll rephrase that. The notion, the obviousness that I may not exist in the future La obviedad, voy a reformular eso, la obviedad de que puede que no exista en el futuro to this psychological entity para la entidad o el ente psicológico, seems like that is a problem. le parece que ese es un problema. Whichever way it looks at it, De cualquier manera que lo vea, it says that is a problem. dice esto es un problema. Whereas that is actually the problem, that mentality. Y cuando de hecho el problema es esa mentalidad, ese tipo de pensamiento. And if that dissolves, then the nature of the human Y si eso se disuelve, entonces la naturaleza del ser humano doesn't have that problem. no tiene ese problema más. Y entonces, eso significa que cuando uno descansa en el ser, ya no hay ningún porqué. Aunque los porqués no pueden ser contestados, se disuelven sin ser contestados. Does that mean that when you rest in the being, then there's no more whys? Because the whys cannot be answered, so they dissolved. They become irrelevant. Se vuelven irrelevantes. So that's something that you can experience for yourself. Many people have experienced that, at least in short bursts. Esto es algo que puedes experimentar por ti misma y hay mucha gente que lo ha podido experimentar en periodos de tiempo cortos. So the exercise we were talking about of dropping into being El ejercicio del cual estábamos hablando, de poder descansar en el ser, demonstrates, especially if we find ourselves resting there for 5 or 10 seconds or 2 minutes or 5 minutes, demuestra, especialmente si nos encontramos descansando ahí por 5 segundos, luego 1 minuto, luego 2 minutos,
it demonstrates that all of the concerns that the psychological identity had a minute before Demuestra que todas las preocupaciones que la identidad psicológica podría haber tenido un minuto antes dissolve. se disuelven, They actually become irrelevant. se vuelven irrelevantes. And then we come out of that place and go back into the thinking mind, Cuando salimos de ese lugar y volvemos a la mente pensante, and all of these questions, why and what will happen tomorrow, seem to become relevant again. todas estas preguntas sobre el por qué y qué va a pasar mañana vuelven a parecer importantes. So when someone is feeling like they need to find their purpose in life, Así que cuando alguien está sintiendo que tiene que encontrar su propósito en la vida, feeling like they need a reason to exist, sintiendo que necesitan una razón para existir, if that person is able to have found that movement back into being, si esa persona logra descubrir o tener ese movimiento de vuelta al ser, that in the instant that they drop into being, en el instante en el que comiencen a descansar en el ser, the little smile comes onto our face, una pequeña sonrisa puede aparecer en su rostro and it becomes obvious that there is no need anymore for purpose in life. y se vuelve evidente que ya no hay necesidad de tener un propósito en la vida. This is the purpose. Este es el propósito. So the answer actually is the falling away of all of the questions. Así que la respuesta, de hecho, es la disolución de todas las preguntas. And the falling away of the questions is the falling away of that psychological identity. Y la disolución de todas las preguntas es la disolución de la identidad psicológica, Which then allows a resting in being to be more prevalent. que entonces nos permite poder descansar en el ser con mayor frecuencia. And really experientially, if we find ourselves living life from there, Y en términos prácticos, si nos encontramos viviendo la vida desde ese lugar, life continues to be in each moment, sometimes pleasure and sometimes pain. la vida va a continuar siendo en todo momento, a veces dolor y a veces placer. So we find that someone will take something away from us, Así que vamos a vernos en situaciones en donde alguien nos va a quitar algo. and experientially that has lost its sting. Y de manera experiencial o en términos prácticos, eso va a haber perdido su potencia o su fuerza. And then life continues, some pleasure is delivered and it's enjoyed. Y la vida va a continuar y va a haber placer que va a ser entregado a nosotros y va a ser disfrutado. And then some more pain is delivered and we have to experience that. Y luego va a venir más dolor a nuestra vida y lo vamos a tener que sentir, que vivir. But once again, it's lost its sting. Pero nuevamente ha perdido su potencia. It's no longer an attack on who I am. Ya no se siente como un ataque sobre quién soy. And so the more and more that happens, the more and more clear we are that circumstance Entre más y más pase eso, más claros vamos a estar que la circunstancia is so much less important than we used to relate to it as. es mucho menos importante de lo que nosotros solíamos atribuirle. We'll get sick. Nos vamos a enfermar And if we find that we get sick and we still feel complete, y si descubrimos que incluso cuando nos enfermamos nos sentimos completos, then let's say we get better. entonces digamos que nos mejoramos después. We know at some point I'm not going to get better. Sabemos que quizás en algún momento no nos vamos a mejorar. At some point I'll get sick and it'll be time for me to die. En algún momento me voy a enfermar y va a ser tiempo de morir. And so even that notion of getting sick such that I don't recover Así que incluso esa idea de enfermarme al punto de que no pueda recuperarme that is seen as circumstance, es visto y tomado como simplemente una circunstancia, not an attack on who I am. no un ataque sobre quién soy. When death of the body happens, Cuando la muerte del cuerpo ocurra, it could well be that the I am doesn't even exist anymore. podría muy bien pasar que el yo soy no exista más.
So someone would say, well, death is an attack on who you are if the I am isn't going to exist after the body dies. Y entonces alguien podría decir, pues bueno, entonces la muerte sí es un ataque sobre quién eres si el yo soy no va a existir después de ese momento. And so the only answer to that is that, but that seems irrelevant to me because I am now. Y la única respuesta a eso es, bueno, eso pareciera ser irrelevante para mí porque yo soy ahora. So when the body dies, if the I am doesn't exist anymore, Así que cuando el cuerpo muera, si el yo soy no existe más, it's not there to have a problem. no va a estar ahí para tener un problema con eso. And its nature is not to have a problem when it exists now. Y su naturaleza es de no tener problemas cuando existe en tiempo presente. So no problem. Así que no hay problema. The psychological identity, on the other hand, La identidad psicológica, por otro lado, has a lot of these problems, tiene muchos de estos problemas. especially the notion that it won't exist into the future. Especialmente con esta idea de que no va a existir en el futuro. So when I started talking about this more openly, Cuando comencé a hablar de esto más abiertamente, because this is not normal within non-dual teachings, porque esto no es normal dentro de las enseñanzas de no dualidad, I thought I might be giving away some of the universal secrets, pensé que estaba revelando uno de los secretos universales and I thought that I might get struck down by lightning, y pensé que un rayo me iba a partir en dos. because the non-dual teachings say what you are was never born and will never die. Porque las enseñanzas de no dualidad dicen, lo que tú eres nunca nació y nunca va a morir. If you awaken to the core, to the awareness, Si despiertas a la esencia de la conciencia, you'll see that it is not of the body. verás que no es del cuerpo. The body comes and goes, El cuerpo viene y va, but that awareness is eternal. pero esa conciencia es eterna. So all you need is to know yourself as that, Así que todo lo que necesitas es conocerte como eso, and the fear of death dissolves. y el miedo a la muerte se va a disolver. I'm suggesting that the fear of death dissolves not because we will never die, Yo estoy sugiriendo que el miedo a la muerte se va a disolver no porque sabemos que nunca vamos a morir, but because the nature of awareness and being is content with being now. sino porque la naturaleza de la conciencia y del ser se siente satisfecha con el hecho de que es ahora. So why does the teaching say what you are was never born and never dies? Entonces, ¿por qué las enseñanzas dicen lo que tú eres nunca nació y nunca morirá? It says it that way to appease the psychological entity, Lo dice así para tranquilizar a la entidad psicológica, to give the psychological entity something less to be afraid of. para darle a la entidad psicológica algo menos por lo cual preocuparse. But at some point we might see I have a belief that I will never die. Pero en algún momento nos daremos cuenta de que lo que tenemos es una creencia de que nunca vamos a morir, A belief that what I am is eternal una creencia de que lo que somos realmente es eterno, because I was told that that's what I am. porque eso es lo que me dijeron que soy. And then I bumped into an aspect of the human being that feels non-physical, Y luego cuando descubrí ese aspecto del ser humano que se siente como algo no físico, an aspect of the human being that I'm even told is not part of the human being, un aspecto del ser humano que me dijeron que no es parte del ser humano, and resting in that can give me a sense that, oh, this is true, it is not of the human being. y cuando descanso ahí tengo una sensación de que es cierto, de que esto no es del ser humano. But at some point we need to go past even these beliefs. Pero en algún momento tenemos que trascender incluso estas creencias. And if the nature of the human being was different to what it is, Y si la naturaleza del ser humano fuese distinta a lo que es, then maybe happiness in daily living just wouldn't exist. quizás la felicidad en la vida cotidiana no existiera. But from my experience, Pero de acuerdo a mi experiencia, the peace in daily living is available. la paz en la vida cotidiana está disponible. It was available while I believed that I was never born and will never die. Estaba disponible cuando creía que nunca había nacido y que nunca moriría. So I thought that's why it was there.
Y yo pensaba que esa era la razón por la que estaba ahí. Then at some point I started questioning whether that was something that I knew, Y en algún momento empecé a cuestionar si eso era realmente algo que yo sabía. and I had to be honest with myself, and I said, actually, I don't know that what I am will never die. Y tuve que ser honesto conmigo mismo y decir, bueno, de hecho yo no sé si lo que soy nunca va a morir. And the suffering didn't come flooding back in again. Y el sufrimiento no me invadió de vuelta. So I had acknowledged that actually I don't know if I'm not going to die. Y ya había aceptado que de hecho no sé si nunca voy a morir. The suffering didn't come in. El sufrimiento no volvió. What I did know is I am. Lo que sí sabía es que yo soy. I knew that I am even while I thought I am and I will never die. Eso lo sabía, el hecho de yo soy, lo sabía incluso cuando pensé que yo era, que yo soy y que nunca voy a morir. And so then my conclusion was, so the peace is because I am. Y entonces llegué a la conclusión, la paz es porque yo soy. I am and the recognition of that beingness. Yo soy y el reconocimiento de eso. Es por eso que es muy simple. That's why it's so simple. I think so, yes. No Sí. doubt. We don't have to really change or do anything. No tenemos que cambiar realmente ni que hacer nada. The only change is the falling away of something that covers up the recognition of our presence. El único cambio tiene que ser la disolución de lo que interrumpe o lo que está en el camino de el encontrar esa esencia. So that's the psychological identity that needs to dissolve. Esa es la identidad psicológica que tiene que disolverse. And the psychological identity flowers essentially in the form of guilt, blame, pride, worry, and expectation. Y la identidad psicológica florece en forma de culpa conmigo, culpa con el otro, vergüenza, guilt, blame, Expectation. expectativas y apego a los resultados. And so if we start finding a cutting off happening of these different flowers of the identity, Y si empezamos a descubrir una interrupción de estas distintas flores o estas distintas maneras de florecer de la identidad, then by default a change is happening on the level of the identity. entonces por default hay un cambio que está ocurriendo a nivel de la identidad. Because let's look at the identity and its expression as one thing, like a balloon. Porque si vemos a la identidad y sus expresiones es como una sola cosa, como un globo. The expression of the identity is really never separate from the identity, La expresión de la identidad nunca está separada de la identidad and vice versa. y viceversa. So like a balloon, if you squeeze one end, the other end changes. Y entonces como un globo, si uno aprieta un lado, el otro lado del globo cambia. And if you squeeze this end, then the middle changes. Y si cambias el otro lado, entonces el medio cambia. And if you let go of this end, then this end changes. Y si sueltas uno de los lados, entonces el otro lado vuelve a cambiar. It's one connected system. Es un sistema que está interconectado. And so if we find that the output is being interfered with, Y si descubrimos que la salida o lo que surge está siendo interferido o interrumpido, so if we see that blame is only happening for 15 seconds instead of for 3 hours, si vemos que la culpa hacia el otro ocurre solo por 15 segundos en vez de 3 horas, then changing that behavior, changing that psychological behavior entonces cambiar ese comportamiento psicológico is having an effect on the identity. está teniendo un efecto sobre la identidad. So sometimes we are trying to change the effect by dealing with the identity. Entonces hay veces donde nos encontramos tratando de cambiar el efecto, tratando de negociar con la identidad. And that will be very effective if change on the level of the identity can happen. Y eso va a ser muy efectivo si realmente logramos que haya un cambio a nivel de la identidad.
Sometimes the only way that change on the level of the identity can happen Muchas veces la única manera en que puede haber un cambio a nivel de la identidad is if the behavior starts getting interrupted. es si el comportamiento comienza a ser interrumpido. So working on it from both ends is very valid. Así que trabajar en ambos extremos es muy válido. This is why the working mind is being equipped with understanding about guilt and blame and pride. Esta es la razón por la que la mente funcional está siendo equipada con entendimiento sobre lo que es la culpa hacia uno, la culpa hacia el otro, el orgullo. It's being equipped to understand that this functioning just creates an uncomfortableness with life. Está siendo ocupada para darse cuenta que este funcionamiento lo único que trae es incomodidad. That it's much less beneficial than the thinking mind believes. Y es mucho menos beneficioso de lo que la mente pensante cree. So then the blame happens, Y entonces la culpa ocurre, blame towards the other because of the way that they acted and the pain they delivered to us. el reproche hacia el otro por la manera en que actuaron y lo que eso nos trajo a nosotros. And then the working mind kicks in and says, actually, they weren't the doers. Y entonces la mente funcional interrumpe, dice, bueno, de hecho ellos no fueron los hacedores. They were just functioning according to their makeup. Ellos simplemente estaban funcionando de acuerdo a su composición. This blame is based on an error, Este reproche está basado en un error and it's actually not serving any useful purpose. y no está sirviendo ningún propósito útil. So stop. Así que detente. That's what the working mind says. Eso es lo que la mente funcional le dice. And it can have an effect of cutting the blame off. Y puede tener un efecto de cortar la culpa hacia el otro. So that is affecting the identity, Así que eso está afectando la identidad, essentially dissolving it. esencialmente disolviéndola. It's on. Okay. Could you say that the working mind is awareness? ¿Podrías decir que la mente funcional es la conciencia? No, once again, I would say the answer is no. La respuesta es no, But once again, different teachings won't make the distinction. pero nuevamente distintas enseñanzas no van a hacer la distinción. A lot of teachings will sort of imply that any wisdom, understanding, Muchas enseñanzas van a decir que cualquier entendimiento de sabiduría is the functioning of awareness. es el funcionamiento de la conciencia. When we look at it more clearly, we realize awareness doesn't think. Cuando lo vemos con más claridad nos damos cuenta que la conciencia no piensa. Awareness is just aware. La conciencia simplemente es consciente. Awareness has always just been aware. La conciencia siempre está en todo momento simplemente siendo consciente. The point is that there used to be a lot of suffering, let's say, El punto es que solía haber mucho sufrimiento, which awareness had to be aware of, del cual la conciencia tenía que ser consciente. and then the suffering might reduce, Luego el sufrimiento puede que se reduzca, which means awareness is aware of less suffering, lo que significa que la conciencia está consciente de menos sufrimiento. and if the suffering ends completely, Y si el sufrimiento se termina por completo, then awareness is aware of no suffering. la conciencia es consciente de que no hay sufrimiento. And the suffering is all on the level of the intellect. Y el sufrimiento está todo a nivel del intelecto. It's the functioning of the intellect in a way that creates an uncomfortableness with oneself. Es el funcionamiento del intelecto en una manera que crea incomodidad con uno mismo. And the process is a process of the intellect itself coming to understand things differently, Y el proceso es un proceso en el cual el intelecto comienza a entender cosas de una manera diferente and the working mind part of the intellect essentially dissolving the thinking mind. y la parte funcional del intelecto esencialmente disuelve la mente pensante o la otra parte del intelecto. However, when there is recognition of the thinking mind happening, Pero cuando hay el reconocimiento de que la mente pensante está funcionando, that recognition is of essentially, you could say, both awareness and the working mind, ese reconocimiento lo tiene tanto la conciencia como la mente funcional. because there needs to be awareness of the
suffering porque tiene que haber conciencia del sufrimiento in order for the working mind to then comment on it. para que la mente funcional pueda hacer un comentario sobre ello. So contrary to popular belief, the process is very much a process of intellect. Así que en contra de las creencias populares, este es un proceso que tiene que ver con el intelecto. But if we haven't got if the teaching isn't one that puts forward an intellectual framework, Porque si la enseñanza no entregara una estructura intelectual, because it's using a different methodology, porque está utilizando una metodología diferente, then it will essentially say thinking is the problem. entonces esencialmente diría que el pensamiento es el problema, It's still actually talking to the working mind aunque todavía le está hablando realmente a la mente funcional, by saying thinking is the problem. diciéndole que el pensar o el pensamiento es el problema. But because it hasn't put forward an intellectual framework where it can explain that, Pero porque no ha puesto o no ha entregado una estructura intelectual para poder decir eso, it will also say that this process has nothing to do with the intellect. también va a decir, este proceso no tiene nada que ver con el intelecto. Because if it says it has to do with the intellect, Porque si dice que sí tiene que ver con el intelecto, the thinking mind will grab hold of the notion la mente pensante se va a aferrar a esa idea and give itself a whole lot of things to be involved in. y se va a involucrar con un montón de cosas. So we can only start to be specific once we have developed a framework that allows us to see these distinctions. Así que solo podemos comenzar a ser muy específicos cuando tenemos una estructura que nos permite ver esto. And this is not a criticism of other teachings. Y esto no es un criticismo, una crítica a otro tipo de enseñanzas. I see other teachings as a methodology, Veo que hay otro tipo de enseñanzas que también son metodologías, just like this is a methodology. como esta es una metodología. And some teachings are much more appropriate at certain points than this teaching. Y algunas enseñanzas son mucho más apropiadas en ciertos puntos del proceso, más apropiadas incluso que esta. And as I see it, all the different teachings will actually support and dovetail into each other. Y como yo lo veo, todas las enseñanzas de alguna manera apoyan a las otras y pueden engranarse unas con otras. Another question. This thinking mind could be called the ego mind? Otra pregunta, ¿esta mente pensante la podríamos llamar la mente egoica? Yes, to answer the question simply, yes, what I refer to as the thinking mind is what is generally referred to as the ego. Sí, para responder la pregunta, efectivamente lo que yo llamo la mente pensante es lo que muchos se refieren como el ego. But unfortunately, that use of the word ego also is in certain teachings that aren't so concerned about detail. Pero desafortunadamente esa noción o concepción de la palabra ego también están ciertas enseñanzas que no están muy preocupadas por el detalle. So because this teaching is concerned about detail, Pero porque en esta enseñanza sí tomamos en cuenta o nos ocupamos de los detalles, it doesn't use the word ego, it says belief in personal doership and attachment to outcome. no usa la palabra ego, dice la creencia en el hacer personal y en el apego a los resultados. And in fact, it uses the word ego for something quite different. Y utiliza la palabra ego para algo completamente diferente. It says, we are the ego. Dice, nosotros somos el ego. You cannot kill the ego. No puedes matar el ego. The ego will never dissolve except at physical death. El ego jamás se va a poder disolver excepto cuando venga la muerte física. So it says this is not a process of the ego dissolving. Y dice, esto no es un proceso de disolución del ego. It says Ramesh was an ego, Ramana was an ego, the Buddha was an ego. Dice, Ramesh era un ego, Ramana era un ego, el Buda era un ego.
So we are an ego. Somos un ego. The ego is impersonal consciousness linked to a particular body-mind organism functioning through it as personal consciousness. El ego es la conciencia impersonal conectada a un organismo particular funcionando como conciencia personal. There will always be an ego. Siempre va a haber un ego. It starts off as an ego with the deeply ingrained beliefs in personal doership and attachment to outcome. Comienza con un ego, con la creencia en el hacer personal y en el apego a los resultados. And then there is an ego where the belief in personal doership and attachment to outcome has dissolved. Y luego hay un ego en donde la creencia en el hacer personal y en el apego a los resultados se ha disuelto. So this is where, when certain realizations happen, Y es por esto que cuando ciertos descubrimientos o realizaciones ocurren along the process, a lo largo del proceso, people might exclaim, the person doesn't exist. la gente puede llegar a concluir, la persona no existe. And really what the definition of the word person that they're using is doership and attachment to outcome. Realmente la definición de persona que ellos están usando es la creencia en la autoría personal y en el apego a los resultados, Which really means a person separate and independent. que realmente significa una persona como un ente separado e independiente. At some point we have to admit, but a person does exist. Y en algún momento tenemos que llegar a ver que efectivamente la persona sí existe. The Buddha continued to live his life. Buda continuó viviendo su vida Having seen past the separation doesn't mean that the person no longer exists. después de haber entendido y sobrepasado la idea de separación, pero eso no significa que la persona no existía. It means certain aspects of the person have fallen away. Significa que ciertos aspectos de la persona se han disuelto. So certain beliefs that used to be there dissolve. Así que ciertas creencias que solían estar ahí se disuelven. But the body with its preferences remain. Pero el cuerpo con sus preferencias se mantiene. The body with its unique personality remains. El cuerpo con su personalidad única sigue existiendo. And so, once again, if we insist that there is no person, Así que si insistimos que no hay persona, then we're missing something that is actually right here still. estamos dejando de ver algo que efectivamente está aquí todavía, A person. una persona. But not a person separate and disconnected. Pero no una persona que está separada y desconectada. A person that is one with everything that is happening. Una persona que es una con todo lo que está ocurriendo, Now, one with everything doesn't mean it feels like it is everything, que sea una con todo lo que está ocurriendo no significa que se sienta como todo, but rather the person realizes that they are an extrusion of life like everyone else. pero más bien la persona se da cuenta que es una parte de la vida como todos los demás. It understands that, like the wave in the ocean is an extrusion of the ocean, Entiende que de la misma manera una ola en el océano es un aspecto del océano and that all the other waves are extrusions from the one ocean. y que todas las otras olas son también otros aspectos del océano. It understands that, but then it doesn't say there is no wave. Entiende eso, pero luego no dice no hay ola. That's what this is what we were talking about earlier on. De esto estábamos hablando antes. If we say that there is no person, Si decimos que no hay persona, it's like the wave realizing that the wave is part of the ocean es como que la ola se dé cuenta que es parte del océano and then denying its waveness. y entonces y niegue su esencia de ola. So this is the paradox Esta es la paradoja that has to be held. que tiene que ser entendida. The wave sees that it is actually not separate from life or not separate from the ocean, La ola entiende que no está separada del océano, but then still has to acknowledge that there is in practice a wave. pero tiene que reconocer que en términos prácticos hay una ola. Thank you. So could we say instead of killing the ego, your teaching is killing the thinking mind? Y entonces podríamos decir que en vez de matar al ego, en tu enseñanza estamos matando a la mente pensante. Yeah, This could be what they mean by killing the ego, actually. exactly. Y a esto es a lo que se refieren con matar al ego. But
what psychologically happens is when the ego is told, so the ego being the person, Pero lo que psicológicamente pasa es que cuando al ego, tomando al ego como la persona, cuando al ego le dicen, to the person with the belief in personal doership and attachment to outcome, la persona con la creencia en la autoría personal y en el apego a los resultados, is told that this is about killing the ego, cuando a esa persona le dicen que esto se trata de matar al ego, that belief in personal doership then thinks, oh, I have to do this. esa creencia en la autoría personal lo hace pensar, yo soy el que tengo que hacer esto. And what the realization is that I'm not doing any of it. Y el descubrimiento es que nosotros no estamos haciendo nada de eso. That life put all of this in place, Que la vida puso todo esto en su lugar and life brings about the change. y la vida es la que va a traer el cambio. So, I mean, I enjoy going in, dropping into being, like you've been saying. I like it. But Yo disfruto descansar en el ser, es algo que me gusta. but one thing I can't say for sure is that my being is the same as your being. Pero una cosa que no puedo decir con certeza es que mi ser es lo mismo que tu ser. So, is that just a concept as well, that idea? Y es eso solamente un concepto también. You can't even say that I have any being. Tú ni siquiera puedes decir que yo tengo un ser. So in the end, all of these are concepts essentially for us to become aware of our own being. En el fondo, todos estos son conceptos para que nosotros entremos en contacto con nuestro propio ser. And once the concepts have done their job, Y una vez que los conceptos hayan hecho su trabajo, then even the concepts need to fall away. incluso los conceptos pueden disolverse. And in the end, all you'll say is, I don't really know very much at all. Y al final o en el fondo vamos a llegar a la conclusión de que realmente no sabemos mucho. You might know, like I do, how to make a good soft-boiled egg. Quizás puede que tú sepas, como yo sé, cómo hacer un buen huevo escalfado. That it takes 6 minutes in boiling water, Tomas 6 minutos en agua hirviendo and then you have to quench the egg after that 6 minutes to stop it from cooking further. y luego lo tienes que poner bajo agua fría después de los 6 minutos para que no se siga cocinando. So this is relative knowledge, Así que todo esto es sabiduría relativa. and it's useful to live life. Es útil para vivir la vida. So when we say I don't know, it doesn't mean that we throw away relative concepts that are useful. Y entonces cuando decimos que no sabemos, no significa que vamos a descartar conceptos que son útiles. When it comes to an absolute knowing, Pero cuando se trata de un saber absoluto, realizing I know very little tenemos que darnos cuenta que realmente sabemos muy poco. is wisdom. Sorry. It's wisdom. Eso es sabiduría. That's a paradox, that to understand that you understand very little is wise. Es una paradoja saber que el entender poco es sabio. But you will say, what I do know is I am, Pero lo que sí puedes decir es que lo que sabes es que eres. because your own existence, your own beingness is not a concept. Porque tu propia existencia y tu ser, eso no es un concepto. So that's why in the teaching it says the only truth in the manifestation Por eso es que la enseñanza dice que la única verdad en la manifestación is the impersonal sense of I am. es la sensación impersonal de yo soy. And that's really all we need to become intimately familiar with. Y eso realmente es lo único con lo que tenemos que familiarizarnos. So all these labels like non-duality and Advaita and all that, all throw those all away because we don't know what they mean. Así que Once they've done their job, once suffering has come to an end, then
we say, who cares about all of that? Una vez que el sufrimiento se haya terminado, ¿qué importan los conceptos y qué importan las tradiciones? Hi. So I have, to a certain extent, an experience of what you've been talking about. Hasta cierto punto yo he podido entrar en contacto con las cosas de las que estás hablando. And so for 2 months, some time ago, I felt that I stopped suffering. Durante 2 meses, hace un tiempo, sentí que el sufrimiento se había detenido. And at a certain point, when I was there, it felt so natural. I felt it was just so obvious, and I thought that it was going to be forever like that. Y cuando eso ocurrió, se sintió tan natural, se sintió tan obvio que parecía que iba a durar para siempre. And then at a certain point, I touched a memory. What? I'm sorry. At a certain point, I touched a memory. Y en cierto momento entré en contacto con una memoria. And that was like a shock for me, like a trauma. Y fue como un gran shock, un trauma. And when I was in that state, there was a person around that was very aggressive. Y cuando estaba en ese estado, there was a person around. There was a person. Sí, cuando yo estaba en ese momento, había una persona alrededor mío que me fue muy agresiva. There was a person around that was very aggressive. Sí. Oh, okay. Glitch. Yeah. And so before that, every time life delivered pain, it was not sticking. Sticking? Yeah. Uh-huh. Y antes de eso, en cada momento en que la vida estaba trayendo dolor, no me estaba afectando. But when that happened, I was gone completely. Pero cuando eso ocurrió, desapareció, eso dejó de ocurrir. And since that moment, I'm blaming. I have a lot of shame and guilt, and I have this restlessness. Y desde ese momento estoy reprochando y siento mucha vergüenza y tengo esta ansiedad. So I want to ask you 2 things. One is, Quiero hacerte 2 preguntas. La primera, if you could speak a little bit, just a sec. The first is if you could speak a little bit about, if you could bring some clarity about what happened, what trauma is, or why it got such a sudden effect. la primera es si puedes explicar un poco por qué esto ocurrió, por qué fue tan traumático, por qué ocurrió este efecto secundario. And the second one is really, I just get like some, I feel a bit silly, some comforting words. Y la segunda es que me gustaría que compartas algunas palabras reconfortantes. Yeah, because I have this belief now that is gone, and that was my golden moment, and now I just don't know if I will experience that again.
Porque tengo una creencia de que eso se fue y de que ese fue mi momento de oro y que ya no va a volver. Well, when you first started talking, describing what had happened, Cuando empezaste a hablar y a describir lo que había pasado, one of my first feelings was that this is very fortunate that it's happened. uno de mis primeros pensamientos es que eres muy afortunado de que esto haya pasado. Because once the understanding has reached a certain level, Porque una vez que el entendimiento ha llegado a cierto nivel de profundidad, life needs to trigger a deeper set of energies that are in the body. la vida requiere o necesita despertar o sacar a la superficie unas energías que están en el cuerpo Just so they can come out. para que puedan salir. And so you can see based on how you feel when you bring this topic up that it's very close to the surface. Así que puedes ver, basado en cómo te sientes cuando hablas del tema, que están muy cerca a la superficie. And this is actually a gift for these deeply ingrained feelings to be so close to the surface. Y de hecho es un regalo que estos sentimientos tan profundamente arraigados estén tan cerca a la superficie. Very often the root is so far in the subconscious Muchas veces la raíz está tan profundo en el subconsciente that the process to get down to it can be very slow and sometimes never get there. que el proceso para poder llegar a ese lugar puede ser muy lento y a veces no llegaremos nunca. So this movement could actually be something very beneficial. Así que este movimiento de hecho podría ser algo muy beneficioso. And also a very common characteristic of the transformation is that at some point a flip-flopping is very common. También un rasgo muy común de este proceso es que el proceso de flip-flopping comienza a ocurrir. So the flip is where the understanding seems so obvious and there is peace and it's an effortless peace. El flip o el lado flip es cuando el entendimiento pareciera ser tan obvio y hay mucha paz. And the characteristic of that is that pain is delivered and it just doesn't stick. Y una de las características de esto es que no pareciera que el dolor puede venir y no pareciera haber sufrimiento. And when we say it doesn't stick, really it means it's not turned into a story about me. El dolor no es convertido en una historia sobre quién soy. And then a flop happens. Y luego el flop ocurre. And the flop is where suddenly that understanding seems to go out of the window. Y en el flop ese entendimiento no existe. And then we find ourselves reacting very personally to things that in the flip just didn't affect us. Y nos encontramos reaccionando de forma muy personal a las cosas que cuando estábamos en el flip no tenían ningún efecto sobre nosotros. And so this flip-flopping can keep happening. 1 week flip and then 3 weeks flop. And Este then, flip-flopping puede ocurrir por mucho tiempo. De repente una semana flip y luego 3 semanas flop. and there's a lot of things that get seen in the flip-flopping. Y hay muchas cosas que logramos ver durante este periodo de flip-flopping. Contrast is a great way of seeing things that ordinarily don't get seen. El contraste es una manera muy buena o muy útil de ver cosas que normalmente no podemos ver. You can see what the dynamic of suffering is compared to when it's not there. Puedes ver cuál es la dinámica del sufrimiento y compararla con cuando no está. And one of the most significant insights that can happen from the flip-flopping Y uno de los descubrimientos más significativos que puede ocurrir durante esta etapa is where you declare from your own first-hand investigation es cuando puedes ver y declarar de acuerdo a tu propia investigación de primera mano that all I am looking for is the end of flop. que todo lo que estás buscando es el final del flop. And flop is characterized by the presence of an uncomfortableness with oneself, an uncomfortableness with the other, an uncomfortableness with life. La característica principal del flop es que está acompañado de una incomodidad con uno mismo, una incomodidad con el otro y una incomodidad con la vida. In the flip stage, your life circumstance hasn't suddenly become magically different.
En el estadio del flip, las circunstancias de vida no son mágicamente diferentes. It's just that you're at peace with it. Es simplemente que estás en paz con lo que está ocurriendo. And in the flop, your life circumstance is the same, you're not at peace with it. Y en el flop, las circunstancias de vida son las mismas, pero no estás en paz con ello. So this becomes an opportunity for us to really register this, not intellectually, because even sometimes we think we've got it. Esto se vuelve una buena oportunidad para poder tomar registro de esto, no a nivel intelectual, porque sentimos que lo entendemos. We think we've understood that all I'm looking for is peace of mind. Pensamos que entendemos a nivel intelectual que todo lo que estamos buscando es la paz mental. And then when we really see it based on our own experience, actually all I'm looking for is the end of suffering. Y cuando realmente comprendemos a través de nuestra experiencia que lo único que estamos buscando es el final del sufrimiento, I'm not really looking for a life that has more of this and more of that. que realmente no estamos buscando una vida que tenga más de esto o de aquello. When you register it, I'm just looking for the end of suffering. Cuando comprendes o tomas registro de que realmente lo único que estás buscando es el fin del sufrimiento. That is one of the most significant realizations that brings the other movement to an end. Eso es uno de los descubrimientos más significativos que trae la búsqueda hacia su final. And so flop doesn't mean the flip is not going to be there again in the future. Así que el flop no significa que el flip no va a estar ahí otra vez en el futuro. It's actually a process by which it will be there in the future. Es de hecho un proceso a través del cual vamos a llegar a eso en el futuro. So you can relax. It's all under control. Así que puedes relajarte, está todo bajo control. And being in touch with these feelings is also very much part of the process, so don't jump in the way of that. Y entrar en contacto con estos sentimientos también es parte del proceso, así que no trates de interferir con ello. Just before we break, I'll mention something about what is at the root, the very root of the psychological identity. Antes de la pausa quiero mencionar algo que está en la raíz, que es la raíz de la identidad psicológica. What I would say when we look at what life is when it's unfolding, we can say life is. Can you repeat that? So when we look at what life is, we can make certain descriptions. Cuando vemos lo que la vida realmente es, podemos hacer ciertas descripciones. Life is a creation whereby we forget who we are. La vida es una creación durante la cual nos olvidamos de quiénes somos. And suffering is very much part of the creation. Y el sufrimiento se vuelve parte de la creación. And then at some point there is a remembering. Y en algún momento hay un recordatorio o nos recordamos. And suffering comes to an end. Y el sufrimiento se detiene. So in order for this to be the story of life, life needed to insert an error. Así que para que la historia de la vida fuese esta, la vida tuvo que insertar un error. Like a divine hypnosis. Como una hipnosis divina. The forgetting of oneself. El olvidarnos de nosotros mismos. And so that is the beginning of the story for humanity. Así que ese es el principio de la historia para la humanidad. And that is the root of the identity, the false identity. Y esa es la raíz de la identidad falsa. In Christianity there is a notion of original sin. En el cristianismo hay una noción del pecado original. Now, I like this notion of original sin, but not necessarily as it is in religion. A mí me gusta esta idea del pecado original, pero no necesariamente como es descrita en la religión. The word sin originates from a Latin word for error. La palabra pecado, en inglés sin, se origina from the Latin root error. The word sin originates from a Latin word. De una palabra en latín que es error. That means error. Yeah. Que significa error. So this is the original sin means original error. Así que el pecado original significa el error original. The
the origin of the identity. el origen de la identidad. An original error that life has put in place in order for life to be this life. Y el error original que la vida ha puesto en su lugar para que la historia de la vida sea esta que es. And it's much before cognition. Y fue mucho antes de la cognición. This error is primordial. Este error es primario. And the error essentially is I am not good enough. Y el error es esencialmente yo no soy suficientemente bueno. Shame. La vergüenza. And this shame keeps getting reinforced in different scenarios. Y esta vergüenza suele ser reforzada en distintos escenarios. My description is that the first reason for this error Mi descripción dice que la primera razón, the first reason for this error, la primera razón de este error was when the manifestation, the unmanifest, absolute nothing, turned into the manifestation. fue cuando la no manifestación se convirtió en la manifestación. Essentially, when consciousness at rest found itself functioning through the human being. Esencialmente cuando la conciencia en descanso comenzó a funcionar a través del ser humano. There was a sense of being thrown out of God. Había una sensación o hay una sensación de haber sido expulsado de Dios. The original state is absolute nothing. El estado original es la nada absoluta, Consciousness at rest, la conciencia en descanso, the unmanifest. la no manifestación. And then we find ourselves in the manifest. Y de repente nos encontramos en la manifestación. And the original error is I was thrown out of the unmanifest Y el error original es pensar que fuimos expulsados de la no manifestación because I wasn't good enough. I must have done something wrong. porque no éramos suficientemente buenos o porque no somos suficientemente buenos. Seguramente hicimos algo mal. The next reinforcement of that El siguiente refuerzo de eso is the baby is thrown out of the mother. es cuando el bebé es expulsado de la madre. The assumption is I've done something wrong. I was very comfortable in there. La creencia es, tengo que haber hecho algo mal, estaba muy cómodo allí adentro, I've been thrown out me han expulsado because I wasn't good enough. porque no soy suficientemente bueno. And then there was a disconnection, a cut from the source. Y luego hubo una desconexión, un corte de la fuente. Now we can see that this is a misinterpretation. Podemos ver que esto es simplemente una malinterpretación. The baby wasn't thrown out because they weren't good enough. El bebé no fue expulsado porque no era suficientemente bueno. This was just a mechanism, a natural function. Esto simplemente es un mecanismo, un funcionamiento natural. And yet what I'm suggesting is that as part of this creation of life, a very original error needed to be set in place. Y lo que estoy sugiriendo es que como parte de esta creación de vida, un error original tuvo que haber sido puesto en su lugar. Before the error that the baby makes, I was thrown out. Antes del error que el bebé tiene, que es el pensar que ha sido expulsado. So this is before cognition, the baby, and before the baby. It's not cognition, it's so deep. Así que esto es antes de la cognición, antes de que el bebé pueda comenzar a pensar, es muy profundo. And then for different people in their life, this error will be reinforced. Y luego para las diferentes personas durante su vida, este error va a ser reforzado. So you can imagine a child that is adopted out. Puedes imaginarte, por ejemplo, un niño que ha sido adoptado. Another example, I wasn't good enough, I was abandoned. Ese es otro ejemplo de un momento en el que puede pensar, no soy suficientemente bueno, he sido abandonado. And then depending on each of our destiny, Y luego dependiendo de cada uno de nuestros destinos, this original error will manifest in different forms. este error original se va a manifestar de distintas maneras. If in one person this sense of shame is really, really deep, then they will experience shame as the way that they live life.
Si en una persona en particular esta sensación de vergüenza es muy profunda, van a empezar a experimentar la vergüenza en su vida cotidiana. In another person, where the root is much less intense, En otra persona, en donde la raíz es mucho menos intensa, that shame will manifest as pride in their life. esa vergüenza puede manifestarse como orgullo en su vida, Pride and arrogance. orgullo y arrogancia. But still, the root of that pride and arrogance is shame. Pero aún así, la raíz de ese orgullo y arrogancia es la vergüenza. And because of what this shame is, I am not good enough, Y dado a lo que esta vergüenza tiene en su raíz, que es no soy suficientemente bueno, there is a deeply ingrained seeking for love of the other. hay una búsqueda que está profundamente arraigada, que es la del amor por el amor del otro. Because we are convinced that that will be the solution to this shame. Porque estamos convencidos de que esa va a ser la solución a esta vergüenza. So we're convinced that receiving love from outside will fill this void. Estamos convencidos de que recibir amor de afuera va a llenar este vacío. So we're forced to seek desperately love and approval and acceptance from the Nos other. vemos forzados a buscar desesperadamente el amor y la aprobación del otro. But it's not actually the problem. The problem is not that we don't get love from the other. Pero realmente el problema no es ese. El problema no es no recibir o no obtener el amor del otro. It will never be the solution. Nunca va a ser la solución. If we get love from the other, the love that we think will fill this void, Si obtenemos el amor del otro, ese amor que creemos que va a llenar el vacío, it doesn't. no lo llena. The problem is for the error to be dissolved. El problema realmente es que el error debe ser disuelto. A misinterpretation that life put in place. Una mala interpretación que la vida puso en su lugar. That misinterpretation gets undone when the body on a conscious level starts seeing that there isn't someone that can fail. Esa mala interpretación comienza a disolverse cuando el cuerpo comienza a ver a nivel consciente que no hay una manera en que pueda fallar. Wait, that there is nobody that can fail? Yeah, there is nobody that can Que fail. no hay nadie que pueda fallar. There is a biological and psychological instrument that functions according to its design. Hay un instrumento biológico y psicológico que funciona de acuerdo a su diseño. And that shame is an interpretation of the functioning of the instrument, Y que la vergüenza es la interpretación del funcionamiento del instrumento, as if I am the one responsible for my functioning. como si yo fuese el responsable de mi funcionamiento. So I am the one responsible for being adopted out, Yo soy el que soy responsable por haber sido adoptado, which means I must have done something wrong in order for that to have happened. lo que significa yo debo haber hecho algo mal para que eso haya ocurrido. And so on the conscious level, we have to see I'm functioning, I'm moving, I'm being moved by life. Así que a nivel consciente tenemos que ver que estamos siendo movidos por la vida. Once that way of seeing life has settled in, then these energies can start coming up. Una vez que ese entendimiento se haya asentado, entonces podemos dejar que estas energías salgan. And the system is effectively equipped to deal with the intensity of that energy. Y el sistema efectivamente estará equipado para manejar la intensidad de esa energía. Because it has now gone through a process where that, even though it feels completely personal, Porque ahora ha pasado por un proceso en donde, a pesar de que eso se sienta completamente personal, can be understood as part of life, se puede entender como parte de la vida, can be understood to have been an interpretation of situations that we had no capacity to interpret correctly. se puede entender como una interpretación de situaciones que en su momento no teníamos la capacidad para interpretar de otra manera. And that, in my experience, is how these deeply ingrained
identities actually leave the system. Y eso, en mi experiencia, es como estas identidades profundamente arraigadas comienzan a dejar el sistema. So the fact that you found yourself in this vulnerable position Así que el hecho de que te hayas encontrado en esta posición tan vulnerable with this person who triggered these deep emotions con esta persona que desencadenó estas emociones tan profundas can be the opportunity for you to start feeling that which until now your system wasn't ready to feel. puede ser la oportunidad de que comiences a sentir esas cosas que hasta ahora tu sistema no estaba preparado para sentir. Keep in mind that at the root, shame is likely to be there. Mantén presente que en su raíz la vergüenza probablemente está en la raíz. The first feelings that start coming up might not be shame. Los primeros sentimientos que empiecen a surgir pueden que no sean vergüenza. They might be sadness or anger, Puede que sea tristeza o rabia, like hatred towards someone, odio hacia alguien, maybe this person. quizás hasta hacia esta persona. And that becomes the first energetic load that will lead to the subsequent energetic loads that are underneath that. So my advice is to allow those feelings to come up. Y eso se convierte en la primera carga energética de una serie de cargas energéticas que van a comenzar a salir. Así que mi consejo es que dejes que estas energías surjan. And if you can find that you are experiencing them as just energy coming up, Y si puedes darte cuenta que lo que estás experimentando es energía que está surgiendo, and this is particularly the case if after the energy comes out you feel a great relief. y este, por ejemplo, sería el caso si luego de que la energía surja, sientes un gran alivio. And you feel that an intense energy came up and then it's as though it never happened. Y sientes que hay una energía muy fuerte que surgió y después sientes que es como si nada hubiese pasado. If that space is there, then it's very safe to let these energies come up. Si el espacio para hacer esto está ahí, entonces es muy seguro dejar que estas emociones surjan. And if you feel these energies coming up and you feel like your life is starting to collapse, Pero si sientes que estas energías surgen y a su vez sientes que tu vida comienza a colapsar, then I would seek the advice of a psychologist or some professional that can help you go through those feelings using different platforms to move you onto. yo buscaría la ayuda de un psicólogo o de un profesional que te pueda ayudar a crear plataformas para que estos sentimientos puedan salir con seguridad. But if the space is there after the energies come up, then you don't need to be concerned about letting them come up. Pero si el espacio está allí, luego de que las energías surgen, no tienes por qué preocuparte. I get the sense that everything's very much on track. Tengo la sensación de que todo está en su camino. I didn't ask, but this is not the first time you've listened to this framework? No te había preguntado, pero esta no es la primera vez que escuchas esta metodología. It's the first time I listen to you. Okay. Yeah, this particular framework is new to me. Sí, esta es la primera vez que escucho tus enseñanzas. Esto es nuevo para mí. And the piece that you spoke about that was there, that was preceded by some spiritual inquiry? Y esa paz que comenzaste a sentir, ¿eso fue precedido por algún tipo de búsqueda espiritual? Yeah, I sat with some teachers and then I met one in particular that did it for me. Sí, me senté con muchos maestros y hubo uno en particular que fue el que lo logró conmigo. When you say did it for you, you had a insight, a realization? Cuando dices que lo logró, es que tuviste un insight o un descubrimiento. Yeah, I don't know if I could call it that way because it was very soft. After the retreat, I just found myself living differently, waking up and being very happy.
No sé si lo it llamaría was not a moment where, No sé si lo llamaría así porque fue algo muy suave. Después del retiro me encontré en un lugar en donde me sentía diferente, pero no hubo un momento en particular. There is an energetic communication that happens. And so if you're on retreat, the energetic communication could easily have brought about that state of equanimity. And also, it can be part of what brought some of these feelings closer to the surface. Hay una comunicación energética que ocurre y puede haber sido que esta comunicación energética es lo que haya pasado durante el retiro y lo que haya traído estos resultados. yeah, actually it was the same thing. Because one of the moments that I remember where I felt a change was when I touched that trauma and I went into shock, and then the teacher saw it. He suggested that I just loved myself in that place, and somehow I did it. So that same trauma was the gate in. I can't remember. What you Sí, said. dije que sí, que fue, que es muy similar, porque cuando estaba en ese retiro, en uno de los momentos que sentí un cambio fue que entré como en shock durante el retiro por una situación que pasó y el maestro me dijo que me amara a mí mismo en ese momento, y ahí sentí como un cambio. So you can see this trauma is key. Puedes ver que este trauma es una parte clave, es una clave. And as I see it, it's about that exiting the system. Y como yo lo veo, es eso que está saliendo del sistema. Yeah, the part that I'm angry at, and the reason why I'm angry at life is because until that point it was quite gentle. La razón por la que siento rabia y la que siento rabia hacia la vida es porque hasta ese momento había sido algo muy suave, muy sutil. During those times I was feeling my trauma, but it was coming in like small spoons, so I could digest it and I could process it. Durante ese tiempo podía sentir mi trauma, pero venía como a cucharadas, entonces era muy fácil para mí digerirlo y procesarlo. And then life gave me an amount that I could not digest. Y luego la vida me trajo una cantidad que no pude digerir. And then I became really angry. Y entonces sentí mucha rabia. Yeah, like how they're taking this away from me. Sentía por qué me estás quitando cosas. So that anger is part of the trauma as well. You'll find there's many layers to it. Esa rabia es parte del trauma también. Te vas a dar cuenta que hay muchas capas. So if need be, if it really is too much to deal with functionally, it is very much worth seeking the help of a psychologist professional that you feel comfortable with. Así que si realmente es demasiado para poder lidiar con ello, sería bueno que busques la ayuda de un psicólogo, de un especialista que te ayude. That approach doesn't tend to go down to the level of non-doership. Esa aproximación no suele ir hasta el nivel de la no autoría. But in order to maybe release some of the intensity, there will be a different platform that's used. Pero para poder desprenderse de algo o para poder dejar salir algo de la intensidad, te va a brindar otras plataformas que te pueden servir en el proceso. And I feel that at the end we have to go down to non-doership. Yo siento que al final de todo siempre tenemos que ir al tema de la no autoría. But maybe not all at once. Pero no necesariamente todo a la vez. But isn't it the same at the end if one is able to really feel the feelings and just that with no story associated,
isn't it the same as non-doership? Pero no es lo mismo si uno es capaz de sentir los sentimientos sin ningún tipo de historia atado a ellos. ¿No es eso lo mismo que la no autoría? Completely. That's why I said if you find these energies coming up and they are allowed, you find that you are witnessing them come out of the body. Completamente. Por eso es que te digo que si sientes que estas energías surgen y que las puedes atestiguar a medida que van saliendo del cuerpo, then that's non-doership happening. eso es la no autoría ocurriendo. That's non-involvement in this as an energy. Eso es no estar involucrado con la energía. So, but if the energies come up and there is involvement in it, that doesn't mean that we can't have anger. You can have anger and witness the anger. Pero si la energía surge y... Can you repeat? But if those energies come up and there is involvement in the energies, Pero si esas energías surgen y hay una sensación de estar involucrado con las energías and you feel you are getting dragged into them, y sientes que te estás siendo arrastrado hacia ellas and that the anger is then starting to cause problems in your life, y que la rabia comienza a causar problemas en tu vida, then it means that the system isn't able to allow those energies to come up without being involved in them. eso significa que el sistema no está pudiendo dejar que esas energías salgan sin involucrarse con ellas. And so then that's where it's useful to get support and direction from someone that understands those energies. Y ahí es cuando se vuelve útil tener el soporte y la dirección de alguien que esté acostumbrado a lidiar con esas energías. Yeah, okay. I am doing therapy, and this is the kind of things that we're doing. It focused in feeling the energies and yeah, in this way. Estoy haciendo terapia y esta es una de las maneras en que estamos lidiando con la energía para terminarla. Thank you for sharing.